Muy bien, vamos a la sección 1 durante la sesión 1. Eso sería genial. Primero que nada, quiero leerles partes mientras avanzamos, pero también una de las cosas principales acerca de esta enseñanza es que el Espíritu Santo ha incluido ya el mensaje como tal en la Biblia para ti, y el propósito de pasar tiempo juntos es señalar ciertas cosas para ayudarte a que entren a tu vida, que las internalices y camines en ellas. Así que vamos a cubrir algunas de esas cosas básicas, pero hay cosas esenciales. ¿Cuántos de ustedes han oído del nuevo hombre? Entonces, ¿qué hacen aquí? No, no es cierto. No, sí es sorprendente cómo el Espíritu Santo trae algo especial cuando venimos a este seminario, y estamos muy emocionados de hacerlo esta semana, porque sé que el Espíritu Santo va a impartir cosas que Él quiere compartir. Tengo idea de lo que Él quiere compartir, tenemos el esqueleto del manual y todo esto, pero siempre permitimos que el Espíritu Santo lo presente y Él lo imparta como Él quiere hacerlo. Así que estamos muy emocionados de cosas específicas que queremos llegar en esta semana. Así que bienvenidos. Y si tenemos oportunidad, podemos conocernos, pero si no te he conocido o no hemos conocido no has conocido a los líderes, estamos aquí para ayudarte, queremos ayudarte. Constantemente estamos tratando de afinar lo que hacemos para que podamos ser más efectivos, para ayudarte a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que queremos hacer. Si tienes sugerencias, escríbelas, por favor. Es la mejor forma de hacerlo. Si es una queja, entonces no sabemos de quién fue, y es por eso que es mejor escrito. Nada más quería decirles que eso es mejor, pero bueno. Comencemos entonces. Dice: los seminarios de técnico de sanidad divina que enseñamos alrededor del mundo han literalmente transformado la manera en que la sanidad es practicada y ministrada. Así que estamos felices de que ese es el caso. Durante el tiempo que hemos ministrado en iglesias, demoliciones, redes, etcétera, he notado que las personas que han adoptado más rápido las verdades bíblicas sobre sanidad y poder son los que han aprendido las realidades del nuevo nacimiento. Como saben, por eso están aquí, es que en el TSD le decimos a la gente: la razón por la que funciona es por esto, que vamos a aprender aquí. No se trata de aprender trucos o fórmulas o principios que usas aparte de Dios, sino más bien es a partir de quien Cristo es en ti que te habilita a ministrar la vida y el espíritu de Jesucristo. Así que mientras más entiendes y caminas en quien tú eres en Cristo, más podrás ministrar sanidad con más libertad en el poder del Espíritu Santo. Así que realmente estamos emocionados acerca de esta enseñanza. Entonces, ahora, primero, bueno, en el párrafo 3 dice: cuando nacemos de nuevo, hay algunas cosas que ocurren automáticamente y otras cosas que debemos, diríamos, activar o llegar a términos o producir o que se hagan realidad en nuestras vidas. Pero hay ciertas declaraciones importantes que deben ser creídas y actuadas para que podamos ver los cambios en nuestras vidas, que la Biblia dice que deben ser parte de la vida de toda persona que dice ser de Dios. Así que hay cosas que automáticamente ocurren, pero muchas de las cosas tienes que realmente aplicarles. Así que una de las cosas de las que estamos hablando, probablemente en la sección 3, 2, 3 por ahí, sí, la 2, hablamos de la realidad y hablamos de la diferencia entre percepción y verdad. Y la gente necesita comprender que hay diferentes cosas que cuando hablamos durante esta semana, muchas de las cosas, básicamente todo lo que está aquí en la Biblia, es posicional. Bien, es donde Dios te ha puesto, y Él lo hizo. Lo hizo a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, Él hizo una realidad en tu espíritu ya. Pero la mayoría de las personas no están caminando en ellas, no están viviendo al nivel de su herencia. Y por tanto, eso es lo que llamamos lo experiencial, lo que estás experimentando, lo que vives. Entonces, a lo que estamos mirando es no solamente una diferencia entre posicional y experimental, sino también cómo hacer tu experiencia lo que es tu posición ya. Es decir, que sean una y la misma. Amén. Porque queremos que camines en la llenura de tu herencia. De eso se trata este curso.
es aprender a caminar en la llenura, en la plenitud de la herencia de Jesucristo. Así que muchos tenemos el entendimiento de lo posicional hasta acá, pero nuestra experiencia es acá abajo. Así que queremos elevar esa experiencia para que experimentes lo que Dios quiere que vivas. Y queremos ayudarte a aprender eso. Y cuando empezamos los TSD, la sanidad, la enseñanza de sanidad, empecé a ver que empezó a funcionar bien. Pero luego le empecé a preguntar al Señor, ¿por qué funciona? ¿Qué hay de ello? Y Él comenzó a mostrarme el nuevo hombre, esta enseñanza. Y había escuchado yo enseñanzas al respecto, pero me empezó a llevar por algunas escrituras y empecé a encontrar cosas diferentes. Nunca lo había visto de esta forma, o por lo menos nunca me lo habían enseñado así. Así que empecé de cero prácticamente y empecé a estudiarlo, y al traerlo a nuestras vidas, empezamos a caminar en ello, las sanidades empezaron a trabajar todavía mejor. Así que dije, Padre, ¿cómo le ayudo a la gente que abrace esto rápidamente? ¿Cómo pueden entender rápidamente? Porque no creo que la intención de Dios haya diseñado que le tome a una persona 60, 70 años para aprender a caminar como Dios quiere que caminemos. ¿Cómo es posible que pasemos 70 años para aprender y en los siguientes 15, 20 años ya te mueres? Entonces, el punto es, ¿cómo hacemos para entender esto lo más rápido posible? Y Él me empezó a mostrar este programa de renovación de la mente, este programa, y haré referencia a ello en algunas ocasiones. Pero bueno, una de las cosas es esta. El Evangelio de Pablo, lo que él enseñó mientras estuvo en esta tierra, es la continuación de la enseñanza de Jesucristo. Esto es importante y no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero tienes que entender que Jesús hizo algunas declaraciones y las puedes ver aquí. Juan 16, están ahí en la página 1. Dice Jesús: aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis llevar o entender. En otras palabras, tengo mucho que decirles, pero no podrían entenderlo. Pero mira, luego dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Porque eso es el trabajo número 1 del Espíritu Santo. ¿Ya lo vieron? Es guiarte a toda verdad. No a guiarte por quién orar. O guiarte o decirte, haz esto o aquello. Quiero que entiendas esto claramente. Su trabajo no es haz esto ahora, haz esto ahora. Su trabajo es guiarte a toda verdad. No solamente verdad a secas, pero a toda verdad. Esa es una vaca sagrada que estamos matando en este momento, porque casi en cualquier lado la gente dirá, nadie puede tener toda verdad. No puedes, nadie puede tener toda verdad. Entonces, el problema con eso es que si eso fuera una declaración verdadera, el problema con ello es que una cosa es decir, nadie puede tener toda verdad, porque entonces puedes decir, bueno, ¿dónde está la falsedad en esto? Porque si no sabes dónde está esa falsedad, entonces vas a pensar que podría todo ser falso y no puedes tener fe en ello hasta que decides, esto es verdad absoluta. Y entonces, como en las enseñanzas de sanidad, cubro como 15,044 puntos en un día, en un seminario de 3 días. Y punto a punto tienes que tomar la decisión y una determinación. Esto es verdad, porque si no declaras que eso es verdad o no lo entiendes como verdad, no vas a caminar en eso. Siempre habrá una duda, ¿será cierto o será falso? Y cuando comenzaba en esto, iba caminando solo en esto y había gente que decía, no, eso es falso. Era muy difícil para mí ponerme firme y decir, no, es que esto es verdad, cuando todo el mundo te dice que estás equivocado. Y me dice, bueno, ¿cómo es posible que estamos escuchando eso y no lo entendemos? Bueno, eso es la revelación. Tuve que decidir por mí mismo. ¿Sabes que si es lo que dice la Biblia, entonces es verdad? Y si no lo es, entonces Dios tendrá que decírmelo en un momento, porque yo me puse disponible para Él y le dije, todo lo que sea verdad estoy disponible para ello. Y cuando oras así, de acuerdo a Marcos 11, 22 y 23, tienes que creer que Él escuchó tu oración y tienes la respuesta de la oración. Y entonces tienes que caminar
como que lo que te respondió Dios es verdad. Así que mientras enseñamos esta semana, recuerda que el propósito principal del Espíritu Santo es guiarte a toda verdad. No se trata de lo que escuchas de parte mía, sino que también puedo darle espacio al Espíritu Santo y permiso para que Él te imparta esta verdad. Lo primero que tienes que esto no se trata del hermano Curry, no se trata de yo que lo estoy diciendo o decir el hermano Curry dijo eso, no, es qué te está diciendo el Espíritu Santo, que nos está revelando que ya dijo y que lo que está diciendo y lo que está diciendo aquí es verificado por lo que ya dijo. Entonces, olvídate del mensajero. Como dijo Pablo, olvídate de Apolos y de Pablo, sino que se predica a Jesucristo. Entonces, el punto no es quién lo enseña, sino a quién estás escuchando tú. La clave es que estás escuchando al Espíritu Santo y lo que dice. Y cuando escuchas lo que dice, tienes que comprender que es el Espíritu Santo, es Dios. Bien, entonces tienes que decidir si estoy escuchando correctamente lo que está diciendo, entonces, y su trabajo es guiarnos a toda verdad, entonces podemos tener toda la verdad. No quiere decir que pase instantáneamente, pero puedes caminar hacia ello. No tienes que tener la verdad, no vas a tener verdad combinada con falsedad. Tenemos que escuchar, creer y hablar y actuar de acuerdo a la verdad. Amén. Bueno, esa es la cosa. Entonces, esta semana lo que tienes que hacer es escuchar y decir, ¿es verdad o no? ¿Está en la Biblia o no? Y si está en la Biblia, si eres cristiano, la decisión de hacerlo o no ya está hecha. Lo único que tienes que hacer es decidir si es verdad o no y después de eso, simplemente hazlo. Entonces, bueno, dice el verso 13, dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber cosas que han de venir. Y esto es, relegamos esto solamente a un don, a los dones, ¿verdad? Una palabra de entendimiento, de profética, sabiduría, cosas que vendrán, pero puedes ver en esta semana que el Espíritu Santo está contigo, permanece en ti, no va y viene. Él vive en ti y por tanto puede mostrarte cosas por venir todos los días. No tiene que ser un don particular operando, y vamos a hablar de los dones más adelante, pero tenemos que entender que no se trata de un don que se activa, sino que tienes al Espíritu Santo contigo, así que cualquier don que Él tiene, lo tienes, sea que están potenciales o dormidos, pero están ahí. Entonces la clave es que el Espíritu Santo, no pienses en términos de los dones del Espíritu Santo, sino que el que ha sido unido con el Señor es un espíritu con Él. Y de eso se trata este seminario. Estás unido con el Espíritu Santo, con Él, entonces tienes acceso a sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento, todo por lo que Pablo oraba para las iglesias. Tú tienes acceso a ello porque Él está presente contigo en este momento y por tanto te puede mostrar cosas por venir esta tarde o para la próxima semana, pero recuerda que su trabajo principal es guiarte a toda verdad, así que lo primero que te va a enseñar es hacia dónde vas. Entonces, al leer estas escrituras, piensa en ello como las cosas que Él te está mostrando que están por venir, en el sentido, no estoy hablando dentro de 10 años, sino que en este momento, que puede comenzar a ayudarte a caminar en constante revelación y entendimiento de la Escritura. Y esta semana ojalá pueda tener la oportunidad de llevarte por algunas escrituras y mostrarte, porque siempre me pregunta la gente, ¿cómo lo entendiste? Porque yo lo leí, no lo vi, ¿cómo lo entendiste? Bueno, te voy a decir cómo. El Espíritu Santo me lo reveló. No era suficientemente inteligente para entenderlo. Yo fui suficientemente inteligente para darme cuenta que no soy suficientemente inteligente y que el Espíritu Santo necesitaba libertad para trabajar en mí, así que confío en lo que Él me mostró y me mostró cómo leer la Biblia. Así que vamos a tener oportunidad de cómo entender esto y cómo el Espíritu Santo me ha enseñado a leer la Biblia, si tiene sentido. Así que bueno, dice aquí el verso 14, Él me glorificará porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, un par de cosas que quiero mostrarles desde el principio. Juan 8:12, sabemos esto. Está hablando Jesús y dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz
de la vida. Ahora, Jesús dijo que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Todos sabemos eso, todos nos referimos a Él como la luz del mundo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a Juan 9, la próxima página. Y de nuevo, Jesús llamándose a sí mismo la luz del mundo, pero en el 1 del 9, capítulo 9 dice, pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, no es que haya pecado este ni sus padres. Ahora, esto hubiera sido una buena oportunidad para que Jesús hablara de maldiciones generacionales, pero no lo hizo. Y si no lo hizo, no lo hagas tú tampoco. Es muy simple. Jesús jamás, en todas las multitudes que sanó, tienes que entender, todo lo que está en la Biblia, Él no nos dijo todo, pero nos dice la Biblia todo lo que necesitamos. Todo lo que el Espíritu Santo necesita usar para traernos a conocimiento. Ahora, todo este tiempo, ni una sola vez Jesús mencionó las maldiciones generacionales. Es decir, y hoy, no importa dónde vayas, alguien automáticamente, esa es la doctrina que tratan de aplicar. Cuando oran y no hay resultados, entonces dicen, no, es que está en tu historia de la familia y cosas así. Pero bueno, Jesús jamás lo hizo, no habló de ello. Y ahora mira, dice aquí, dijo, ni este hombre ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿De qué está hablando de la noche? Dice, la noche viene, cuando nadie puede obrar. ¿De qué está hablando? De la muerte, de su muerte. Está diciendo entre que estás de día, es decir, tu vida, y en la noche es cuando termina toda tu labor, cuando mueres. Verso 5 dice, entre tanto que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Escucharon? Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate al estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, lo primero, Jesús de nuevo, y quiero presentarlo de esta forma. Mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo. Ahora es interesante cómo lo calificó de esta manera. Mientras esté aquí, soy la luz, pero luego habló de cuando no estuviera aquí. Él sabía que se iba a ir, pero también sabía que cuando se fuera, iba a enviar a su Espíritu Santo para que habitara en nosotros. Ahora mira cómo dice esto. En Mateo 5, seguimos en la misma página en el manual 13, dice, vosotros, es decir, sus discípulos, sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. El verso 14, vosotros, ustedes son la luz del mundo. Primero dijo que Él era y ahora dice ustedes son. ¿Cómo es que somos la luz del mundo? Bueno, porque Él se fue y la luz que estaba en Él, el Espíritu Santo, ahora ha sido enviada a nosotros y vive en nosotros. Ahora tú tienes su lugar en esta tierra, tomaste su lugar en esta tierra. Ahora nosotros somos la luz de este mundo, es lo que dice. Permite que la luz brille delante del hombre. De hecho, es lo que dice aquí adelante. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Lo que tienes que hacer, lo que vas a hacer, lo tienes que hacer públicamente para que la gente lo vea. Porque dice aquí, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Ahora, mira cómo dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Amén. Ahora, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿sigue aquí el cielo y la tierra? Sí, ok. Bueno, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Todo tiene que ser cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare esos mandamientos, este será también llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo eso? Que debemos hacer exactamente lo que Él dijo.
o en otra ocasión dijo, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que digo? Es muy simple. La teología muchas veces ha hecho las aguas un poco turbias. Vemos cosas en la iglesia que ni siquiera lo veíamos hace 30 años y sin embargo se está activando o se está practicando hoy. Así que tenemos que rezar la escritura y ver lo que dice, porque esto es el problema. La gente toma sus experiencias y porque su experiencia no estuvo de acuerdo con lo que leen con la Biblia, dicen, bueno, pues lo que Biblia cuenta, lo de la Biblia cuenta y mi experiencia no cuenta, y eso es verdad hasta cierto punto, pero entonces dicen, porque por como dice la Biblia o por lo que dice la Biblia quién soy, no importa cómo vivo o lo que hago en la vida, ya no importa porque la Biblia dice quién soy realmente. Bueno, sí, eso es cierto, pero dice ahí que quién eres te ayudará a actuar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Es decir, cómo vives importa. Pablo dice, no creas que los que hacen estas malas cosas heredarán el reino de los cielos. No es así. Tenemos que entender que nuestra experiencia tiene que levantarse al nivel de nuestra posición, pero porque no entendieron o no entienden muchos, porque no entienden quién son en Cristo y cómo tener su naturaleza impartida en nosotros, de acuerdo a Pedro. Como no entienden eso, entonces tienen que bajar el estándar y inventar otra doctrina que dice que no deben vivir o no tienen que vivir de acuerdo a la Biblia. Se cansaron de tratar de no pecar y dijeron, bueno, nunca he podido dejar de pecar, por tanto, quizá no importa. Y eso es una forma equivocada de pensar y eso llevará a gente al infierno. Así que tenemos que entender que debemos caminar la forma en que Jesús nos dice que caminemos por medio de la Biblia. Pero no debemos hacerlo en nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y nos habilita para hacer estas buenas obras. Así que es muy simple, pero la mayoría de la gente no han aprendido a permitirle a Cristo el ser su santificación y en verdad ser su rectitud y su justicia. Y muchas de estas cosas vamos a hablar esta semana. Tienes que vas a aprender quién eres en Cristo y permitirle que Él sea eso en ti para que puedas vivir su vida en esta tierra. Podemos hablar de esto muy fácilmente, lo básico. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los básicos, ¿verdad? Lo primero es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy simple. No codicies, no robes, no cometas adulterio. Esas cosas simples, ¿verdad? Básicas. Ahora, no levantas tu mano, piensa antes de levantar tu mano, más bien no la levantes, no es tiempo de hacer eso. Si miras esos 10 mandamientos, te lo pregunto de esta forma, de nuevo, sin levantar manos. Si necesitas hablar algo en el descanso, pues hablar con uno de los líderes que puede orar por ti y hacerte libre, pero bueno. Te puedo decir que no hay nadie en este lugar que tiene que tener a otro Dios. ¿Entienden eso? No hay nadie aquí que tiene la necesidad de adorar a otro Dios. Si lo haces es porque eliges hacerlo. Es así de simple. No hay nadie aquí que tiene que pecar. Dice, pero no entiendes mi situación, no tengo esperanza. Te ayudaremos. No tienes que robar. Pero si robas es porque elegiste hacerlo. Entiendo que hay situaciones difíciles, hay desesperanza, yo entiendo, pero aún en eso estás tomando una decisión. ¿Bien? No resististe ese pecado hasta sangrar. No estás sudando sangre como Jesús lo hizo, resistiendo el robar o codiciar o aún de lo que estamos hablando, adulterio. Nadie de aquí tiene que hacerlo. Es una elección. Nadie tiene necesidad de hacerlo, es una elección. Entonces, porque naciste de nuevo y tienes su espíritu en ti, Él te da poder para poder resistir ese pecado. ¿Qué crees? Eso se llama gracia. Eso es lo que hace la gracia. Te empodera o te da poder para vivir por encima del pecado, porque el pecado es una elección y ya no estás bajo el dominio del pecado, ya no tiene dominio sobre ti, ahora es una elección.
pero típicamente es una elección porque tus pensamientos están en ciertas cosas, porque donde mantienes tu mente, tu cuerpo sigue. Y es una de las razones por las que hablamos de la renovación de la mente, pero tienes que entender quién está en ti y el poder del Espíritu Santo que está en ti. No hay una sola tentación que no puedas derrotar. Y te puedo decir esto, las tentaciones que tienes o que has tenido en el pasado se desvanecerán, esas cosas se desvanecerán. Hay cosas que debiste detenerte de hacer inmediatamente, pero hay gente que tiene una tendencia que le gustan hacer ciertas cosas. De acuerdo a Santiago, estás llevado por tu propia lascivia. Te dejas llevar por cosas que te gustan, pero por el poder de Dios que está en ti, tu mente y naturaleza es cambiada de manera que te dejan de gustar. Y cuando te dejan de gustar, ya no son una tentación. De esto se trata este seminario, de llevarte a ese lugar. Amén. Así que la vamos a pasar bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17. Y esta es la fundación, el fundamento de lo que vamos a hacer esta semana. Dice, de modo, ¿sabes qué? Sé que tengo eso ahí en tu manual. No tienes que ir en tu Biblia, pero podrías, pero quiero ir un poquito antes de eso. Esta semana estoy estrenando esta nueva Biblia, así que ténganme paciencia porque algunas páginas todavía están pegadas y son nuevas. Sí, es una King James, correcto. O la equivalente a Reina Valera 60. No está tan grande. Huele a nuevo. Ajá. No, de hecho, sí tengo una que es enorme. Es como de este tamaño que puedo pararme desde aquí y leerla todavía. Pero es una Biblia Dake, tiene muchas notas y el problema es que empiezas a leer las notas porque están muy buenas y se te olvida qué escritura estabas leyendo. Pero bueno, Segunda de Corintios 5, de hecho ya me pasé, sí. 5:17, ahora miren esto. Regresamos un poco al verso 15, dice, y por todos murió, hablando de Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Luego dice el verso 16, de manera, de ahora en adelante, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora, lo que está diciendo es, vimos a Jesús en la carne. Cuando Jesús estaba en la carne, ya no conocemos, y ahora que estamos en el Espíritu, no conocemos a los hombres en la carne solamente, pero en el Espíritu. Y aun si Jesús estuvo aquí en carne, ya ni siquiera lo vemos de la misma manera. Ese es el primer problema que muchas iglesias tienen. Siguen viendo a Jesús como el carpintero solitario de Galilea caminando y haciendo cosas. Ahora, hay cosas que siguen siendo verdad, pero tenemos que entender, y ahora entiendo Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. En su esencia no ha cambiado. En su naturaleza, en sus motivos, en su pensamiento, nunca ha cambiado. Pero ¿cuántos saben que aún en sus características físicas definitivamente ya cambió? Ahora es diferente, ¿cierto? No lo conocemos como estaba antes en la tierra, como vino en la tierra. Él vino como el Cordero a ser sacrificado, pero ahora Él es el Salvador resucitado y Señor y ha sido exaltado a una posición sobre toda la iglesia, sobre todo. Así que es diferente, es el mismo, pero es diferente. Misma persona, diferente posición. ¿No te cae mal cuando alguien es promovido y de repente empiezan a actuar diferente? A todos nos cae mal eso. Bueno, a Jesús no le pasó. Él fue promocionado hasta lo más excelso y sigue siendo el mismo. Su posición desde donde está liderando es diferente. Ahora, la clave es este punto. Jesús está sentado en el cielo a la diestra del Padre. ¿Es cierto o no? Bien. Y aún así, Él está en ti, ¿verdad? Entonces, Él está allá y aquí. No tenemos problema creyendo eso, pero esto es la otra cosa. Tú estás aquí, pero también estás sentado con Él. Entonces, estás aquí y allá.
No tenemos problema con que Jesús esté allá y acá, pero no comprendemos que nosotros estamos también aquí y allá. ¿Bien? Porque cuando te das cuenta que estás allá, eso te ayuda a caminar aquí diferente. ¿Por qué? Porque ahora estás sentado con Él en una posición de autoridad sobre cualquier principado y potestad, y todo está bajo sus pies y también está bajo tus pies. Esta semana vamos a sacar de tu cabeza, decir, sí, es que esa es una principalidad, tienes que tener un permiso especial, no puedes hacer esto y acá, aquello, tienes que tener cierto nivel de autoridad que es dado para ti. No, no, no. El creyente más reciente tiene la habilidad de derribar al principado más viejo de esta tierra. Escucha cuidadosamente. No hay un ser espiritual en este mundo con mayor autoridad que la que tú tienes. No estoy hablando fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Tenemos obviamente los 5 ministerios y tienen autoridad y responsabilidad de asegurarse que tú estás yendo por la dirección correcta, pero no tienen más autoridad sobre demonios, dolencias y enfermedades que tú, porque es la misma autoridad de Jesús. Él tiene toda la autoridad, Jesús tiene toda la autoridad, entonces el diablo no tiene nada de autoridad. Así que caminas en tu autoridad y el propósito de los 5 ministerios es enseñarte a caminar en quién eres. Ese es el propósito, ser un coach, entrenadores. No se trata de ser diosesitos o imitaciones de Dios, de que te tienen que decir cada detalle de cómo debes vivir tu vida. No, ese es el propósito. Tienen que apuntarte a cómo vivir como Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer esta semana. Así que vamos a seguir con esto. De hecho, no llegué a la escritura que tenía que llegar, así que ahí llegaremos. Pero bueno, no podemos ver a Jesús como era cuando vino a la tierra, sino que tenemos que verlo con el filtro de que ya está sentado a la diestra del Padre. Vamos a pensar en esto de esta forma. ¿Cómo te gustaría que la gente que te conoce te recordara cómo eras antes y que te recuerde cómo era antes? ¿Te acuerdas cuando hicimos esto, cuando hiciste eso? No te gustaría estar ahí con ellos todo el tiempo. No te gustaría que te recuerden cómo eras antes. Y lo mismo con Jesús. Jesús, cuando estaba en esta tierra, tenía limitaciones de estar en un lugar en un momento. Él ya no tiene limitaciones, así que no le limites. No lo limites ahí en su trono, ni lo limites en ti. Amén. Bueno, entonces vamos al verso 7. Dice, ¿de modo de qué? De modo de que si alguno está en Cristo, por tanto, de lo que ya hablamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una traducción dice, una nueva especie que no existía antes. Imagínate eso. Eso es buenísimo. Una nueva criatura, nueva creación, las cosas viejas pasaron. He aquí, nota, no te la pierdas, mira cuidadosamente, he aquí, todas son hechas nuevas. Bien, ahora si te detienes ahí, podrías, pero ese no es el final de ello, pero mira cómo dice, si eres una nueva creación, criatura en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Dónde? ¿En tu alma? No, en tu cuerpo tampoco, en tu espíritu. Entonces, en tu espíritu no hay nada en tu espíritu ahorita que estaba en tu espíritu antes de que nacieras de nuevo. ¿Entienden eso? Esto es un cambio desde el principio. La mayoría de las personas, y muchos de ustedes han escuchado esto en la sanidad, dices, tengo conocimiento en la cabeza y tiene que hacerse un conocimiento en mi corazón. Eso no es cierto. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que tienes es un conocimiento en el corazón que tiene que convertirse en un conocimiento en la mente. Porque tú sigues tu mente, no tu espíritu. Como dije antes, donde está tu mente, sigue tu cuerpo. Así que la clave es que el conocimiento que está en tu espíritu ya, que está de acuerdo con la palabra de Dios y con Dios, ese conocimiento tiene que salir de tu espíritu y plantarse en tu mente. Y cuando lo haces, empiezas a pensar, actuar, caminar y actuando como Jesús. Y hasta que ese conocimiento de tu corazón, de tu espíritu, sube a tu mente y funciona en tu mente, no podrás vivir la vida que estás supuesto a vivir. Y el problema es que siempre vas a estar luchando contra ti mismo y enojado con ti mismo porque no logras vivir conforme a lo que sabes que eres. Y esa es la batalla en pecado y no han logrado
unir esas dos cosas. La clave es reconocer esto y la prueba es esto. Si tu espíritu tiene algunas cosas aún, si hay cosas malas ahí, si mueres, no puedes estar con Dios, ¿verdad? Porque cuando mueres, tu espíritu deja tu cuerpo se queda aquí, pero entiende, si tu espíritu aún tiene cosas malas en él, entonces no puedes ir con Dios. Así que tu espíritu tuvo que ser recreado a la semejanza de Jesús. Así que en el espíritu, así es como te ves. Esa es la información y conocimiento que tienes del de Jesús. Y el propósito es de que venga a tu mente para que esa vida interior se vea en lo exterior, porque el mundo está esperando. Y de hecho, cuando de esto se trata, todo este entrenamiento se trata de esto, que el mundo está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, esa manifestación no es cuando llegas al cielo, sino cómo te manifiestas como hijo de Dios aquí en la tierra. Y el mundo está esperando esa manifestación, manifestarte como la persona que eres. Y es tiempo que la iglesia madure y ser como debemos ser aquí y ahora. Ahora, esa es la cosa. Todos sabemos que la iglesia está supuesta a producir a Jesús en cada creyente, ¿verdad que sí? Estamos de acuerdo y estamos supuestos a madurar en todas las cosas en Jesús. ¿Es verdad o no? Ok, sí. Si estamos supuestos a madurar, a ser como Él, y el propósito de los 5 ministerios, ¿verdad? Es el mismo contexto que estamos hablando, es entrenar, equipar y ayudar a que el cuerpo de Cristo madure y crezca. Algo de lo que podemos estar seguros es que eso no ha ocurrido aún, ¿verdad? No está pasando. Y la iglesia nunca ha podido producir a Jesús en la gente. Y hemos tenido algunas personas que parece que han llegado más cerca a ello y todos los vemos y los decimos, uy, wow, escribimos libros acerca de ellos y hablamos de sus obras, y la cosa es que ellos no son nada especial. Simplemente fueron personas que vieron un destello de quiénes son en Jesús y vivieron de acuerdo a ello. Y el problema es que, como el resto de nosotros no lo hemos logrado hacer, pensamos, en vez de decir, vamos a tomar la responsabilidad de crecer y madurar, más bien los ponemos en un pedestal y decimos, ellos estaban ungidos, son especiales, tienen un don. Porque en el minuto que hacemos eso, ya no tenemos la misma responsabilidad de vivir como Jesús, como ellos vivieron. Así que la clave no es encontrar una unción especial o nueva, sino entender que el ungido vive en ti. Así que vamos a compartir de eso esta semana. Ahora dice aquí, paramos ahí, pero dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y el verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo en Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira cómo dice, todas estas cosas viejas pasaron, todo es nuevo en tu espíritu y todo ahorita es de Dios. Todo lo que está en ti es de Dios. Hay muchas cosas buenas en ese segmento y de hecho tenemos algo de enseñanza en esto, pero dice esto, lo siguiente, que nuestra fe, voy a ser más preciso, que la habilidad de comunicar nuestra fe o la comunicación de nuestra fe se hace efectiva cuando nosotros reconocemos que todas las cosas buenas en nosotros son en Cristo. Señor, dame más fe. No se trata de tener más fe, tienes toda la fe que necesitas, pero para comunicarlo o demostrar esa fe tienes que reconocer cada cosa que está en ti, gracias a Jesús que ya está en ti, en Cristo. Así que tienes que aprender y empiezas a descubrir lo que está en ti y estar de acuerdo con ello. Entonces eso empieza a manifestarse en tu vida y entonces tu fe se comunica o se hace más efectiva y visible en este mundo. Amén. Así que vamos a pasarla súper bien. De todo lo que enseño, esto es lo que más disfruto. Me encanta enseñar de sanidades. Hay gente que les encanta porque es un cambio increíble de mentalidad, pero te voy a decir, este currículum me gusta muchísimo porque miro lo que el Espíritu Santo hace en la gente al entender quiénes son en Él,
Pero miren, no hay nada más cercano más cercano al corazón de Dios que esto que estamos enseñando. Así de fácil. Sin esto que voy a enseñar esta semana, no hay cristianismo. No hay, es el corazón de del cristianismo, la esencia, y tenemos que entender que no lo hemos vivido y es tiempo de vivirlo. Amén. Si empiezas a vivir en esto, mientras más vives en esto, te voy a decir, la vida se pone muy bonita y muy divertida porque hay muchísimo. Bueno, perdón, hay un descanso, pero 45 minutos se van como agua. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.